Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a iniciar un tema que me han pedido bastante de verdad, que es la irrigación de la cara, ¿ok? Muy bien, al hablar de la irrigación de la cara es hablar de dos arterias fundamentales, que es la arteria maxilar interna y externa. La externa también se conoce como la arteria facial. Mi nombre es Noé Fernando Moreno, soy estudiante de medicina y empezamos con el video. Ya, la arteria maxilar interna. Al hablar de esta arteria tenemos que hablar desde su origen de verdad, es decir, de la arteria carótida primitiva. Recordando pues que esta se origina del tronco brachiocefálico, depende si viene siendo derecha, si es izquierda directamente del callado de la aorta, ya conocemos. Entonces, esta arteria carótida primitiva se va a bifurcar al nivel de C4 por si acaso. Esto es muy importante. En un triángulo se bifurca, que te lo van a tomar. Se llama el triángulo de Farabeu. Límite al triángulo de Farabeu. Aquí podemos observar a la vena yugular interna. Aquí no se nota, pero es el tronco venoso tirolingo-faringofacial y este es el nervio hipogloso. Este triángulo de Farabeu sirve específicamente para encontrar la bifurcación de la carótida primitiva. Encontramos a la carótida externa y carótida interna. La carótida interna obviamente vamos a poder encontrar aquí el seno carotidio y en la parte media el cuerpo carotidio, recordando pues que el seno carotidio va a tener vasoreceptores para regular la presión, es decir, va a evitar que nos desmayemos. En cambio, el cuerpo carotidio, ubicada entre ambas, es decir, entre la externa y la interna, el cuerpo carotidio tiene quimiorreceptores para regular el dióxido de carbono y el oxígeno. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de arteria carótida interna, ¿ok? Entonces, esta arteria carótida primitiva se divide en dos, en interna y externa. La interna, para irrigar toda la parte del cerebro, va a formar pues obviamente el polígono de Willis, juntamente pues con las arterias bacilares, que son ramas de las arterias vertebrales, es decir, la arteria baxilar se forma por las dos arterias vertebrales y esta a la vez es rama de la arteria subclavia, ¿ok? Y esta arteria, denominada la arteria carótida externa, es la que se va a encargar de irrigar toda la cara y la parte pues más superficial del cráneo, ¿ok? De esta vamos a hablar. Entonces, esta carótida externa se la conoce como la arteria de la cara y de los tegumentos de la cabeza. En cambio, la interna se la conoce como la arteria cerebral. Esta se origina específicamente en la bifurcación carotidia, como ya te hablé, C4, específicamente en el triángulo de Farabeu. Su trayecto va a ser flexuosa, se dirige primero hacia arriba en sentido medial para profundamente ubicarse en el vientre posterior, específicamente del músculo digástrico. Describe una curva convexa medialmente que le acerca a la amígdala palatina. Esto es pregunta de examen para práctica. ¿Ok? Esto pregunta a los docentes de la práctica de anatomía. Dígame el orden de caudal a craneal, es decir, de abajo hacia arriba de la arteria carótida externa. Entonces vos respondés, arteria tiroidea superior, la faringe ascendente, la lingual, la facial, la occipital, la aurícula posterior y sus últimas dos ramas, que viene siendo la maxilar interna y la temporosuperficial. A la vez está da una rama que aquí no se nota, es la auricular anterior, la transversa de la cara. Luego vamos a poder encontrar a la arteria cigomática orbitaria y a la parietal y a la frontal, ¿ok? Pero en teoría, sí, en anatomía teoría mayormente te pregunta cuáles son las tres ramas anteriores de la carótida externa. Entonces vos respondés que son estas tres, es decir, la tiroidea superior, la lingual, la facial. Las posteriores, ¿cuáles son? La faringia ascendente, mucho ojo que hay una faringia descendente que viene siendo rama de la maxilar interna, que ya la vamos a ver. La arteria occipital y la arteria auricular posterior. Muy importante. Si dos terminales, ya sabemos, maxilar interna y la temporosuperficial. Al hablar de tiroidea superior, estamos hablando específicamente porque va a irrigar
a la glándula tiroides. Se va a dividir en ramas laringe superior, inferior, que eso vamos a ver en carótida externa. Ya. Luego, su segunda rama anterior va a ser la arteria lingual. ¿Por qué te hablo de esta arteria lingual? Porque esta arteria lingual se va a encargar de irrigar específicamente a la lengua, pues a través de la arteria lingual profunda. Algo importante de esta arteria lingual es que se relaciona con dos triángulos fundamentales. ¿Cuáles son estos triángulos? Triángulo de Beckler y triángulo de Pirogov, ¿ok? Te voy a hablar primero del triángulo de Beckler. Este va a estar limitado hacia atrás por el borde posterior del músculo hioglosio, hacia abajo por el borde superior del hueso hioides. ¿No te ubicas? Entonces aquí nos vamos. Este viene siendo de esto. Por si acaso este es el asta del hueso hioide, a eso te estoy hablando. Entonces está limitado hacia atrás por el borde posterior del músculo hiogloso, hacia abajo, como te dije, por el asta del hueso hioides, por su borde superior, y hacia arriba y adelante por el vientre posterior del músculo digástrico. Podemos observarlo ahí, mira, muy bien, el vientre posterior del músculo digástrico, esto es su vientre anterior, por si acaso. Mira, vientre posterior del músculo digástrico. ¿Cuál es su contenido de este? Muy importante, la arteria lingual y el nervio hipogloso. ¿No ves? Aquí está, este es el nervio hipogloso. Ah, importante. ¿No ves que este es el triángulo esfarabeo? Te dije que yugular interna, tronco tirolingo-faringofacial y el nervio hipogloso, carótida externa. En cambio, este es el triángulo de Beckler. Y hacia más anterior, específicamente en el triángulo digástrico, encontramos otro triángulo, que es el de Pirogov. Este va a estar limitado hacia arriba por el nervio hipogloso, adelante por el borde posterior del músculo miloioideo y hacia abajo por el tendón intermedio del músculo digástrico. Ah, no te ubicas. Ya mira, como te dije que iba a estar limitado hacia abajo por el tendón intermedio del músculo digástrico, hacia adelante por el borde posterior del músculo miloioideo, como te dije, podemos observarla ahí muy bien. Y luego hacia atrás, específicamente, bueno, hacia arriba, mejor dicho, por el nervio hipogloso, que estaría pasando. Su contenido también va a ser la arteria lingual. Esta parte, que te lo voy a explicar mucho mejor en triángulos del cuello, simplemente te estoy dando un adelanto. Ya. Y luego tenemos a la arteria facial. En esta arteria facial se va a dirigir y se va a relacionar, pues obviamente, con este triángulo, denominado el triángulo digástrico, ¿ok? Con eso se va a relacionar esta arteria facial junto con su vena facial. Ya este triángulo digástrico, pues este es sencillito, ¿no ve? Está limitado por el borde inferior del maxilar, también por el vientre anterior y posterior del músculo digástrico. Contenido, arteria facial, vena facial y también el nervio hipogloso. Listo. Ahora, luego pasamos a la arteria maxilar. ¿Ok? La arteria maxilar interna. Recuerda que la arteria facial también se llama arteria maxilar externa. De eso vamos a pasar a hablar ahora. Ya. Ya, la arteria maxilar interna, por su origen, se origina en la cara medial de la mandíbula, ¿ok? Del cuello del cóndilo, ahí se origina, en la región intraparotidia. Se dirige específicamente por el ojal retrocondilio de Juvara. Límites del ojal retrocondilio de Juvara, también llamado cóndilo ligamentoso, así lo encontrás en Latarjet. Vos simplemente respondés cuello del cóndilo y ligamento esfenomaxilar. Nada más. Contenido, este nervio, nervio auriculotemporal, es una rama del nervio mandibular, y esta arteria, que es la arteria, ¿qué cosa? La arteria maxilar interna, pues eso estamos viendo. En otro libro vas a poder encontrar que el contenido es la arteria meningia media, pero no, si vos te basás específicamente en Latarjet y intestino, vos respondés nervio auriculotemporal y arteria maxilar interna, muy importante. Ya, después de eso se dirijas a la fosa infratemporal, ¿ok? Fosa infratemporal, es este por si acaso, fosa infratemporal, arteria maxilar interna, fosa infratemporal. Luego se dirige específicamente hacia el músculo pterigoideo lateral y medial, que aquí puede dirigirse por dos regiones. El 60% de los casos dice que se dirige por fuera del músculo pterigoideo lateral y el 40% por dentro del músculo pterigoideo interno o medial, que aquí podemos observar lo que está por dentro del músculo pterigoideo medial, porque aquí ya estaría el músculo pterigoideo medial o el músculo pterigoideo lateral, ¿ok?
Ya, luego se dirige hacia la fosa pterigopalatina, por si acaso. Esta es la fosa pterigopalatina. Hay que tener muy en claro las fosas. Si vos no sabes las fosas, te recomiendo que vayas a ver mi video donde limito todas estas fosas y digo el contenido. Ya aquí vamos a hacer un feedback, o sea, un recuerdo. Todo esto de la fosa cigomática o infratemporal, esta es la fosa pterigomaxilar y lo que está por dentro de ese agujerito es la fosa pterigopalatina, donde se va a poder encontrar el agujero pterigopalatino y el agujero esfenopalatino. Te recomiendo que vayas a ver mi video de fosas, ahí te hablo todo eso. Ya, donde va a terminar en el agujero esfenopalatino dando su última rama que es la arteria esfenopalatina. Ya eso sería hablar en general de esta arteria. Pasamos a hablar de sus ramas colaterales. En su trayecto, esta viene siendo fosa cigomática o infratemporal, fosa pterigomaxilar, fosa pterigopalatina, luego está el agujero esfenopalatino y aquí podemos encontrar sus ramas terminales esfenopalatinas, externas e internas, las internas sectales, donde van a dar la rama, específicamente la rama nasopalatina, que es anastomosa con la palatina mayor, que ya la vamos a ver, ¿ok? Listo. En su trayecto da 15 ramas colaterales y una rama terminal. Como ya te dije, que es la esfenopalatina y todas estas ramas son sus colaterales. Sé que es difícil, por eso hay una mnemotecnia, que es autimmente T para las ramas ascendentes, descendentes de Mabutepa, para las anteriores al su y posteriores Bitepa. Aquí, ¿por qué está Timemete T? Porque para los que leen la target y testit, no la cuentan como la arteria auricular profunda. O sea, la arteria auricular profunda, que es la primera, ¿no es? Autimamente T. Au, la auricular profunda, no está en la target ni tampoco en testit. ¿Ok? Mucha atención. Al menos en la cuarta edición de la target no está, ni en testit. ¿Ok? Solo está la TIM-MTT, es decir, la timpánica anterior, meningia media, meningia menor, temporal profunda media, temporal profunda anterior. Descendentes de Mabut-Tepa. Aquí, dentaria inferior, alveolar inferior, maceterina, bucal, pterigoidea, palatina superior y bla, bla, bla. Anteriores, alveolar, sudorbitario, infraorbitaria y posteriores, vidiana, pterigopalatina y terminal esfenopalatina. Esta, por si acaso, se llama alveolar postero superior. Ya, pasamos a hablar de la primera rama, que es la auricular profunda, que te dije que no lo vas a poder encontrar en la en su cuarta edición, ¿ok? En la última sí. Ya, pasamos a hablar de esta arteria, la auricular profunda. ¿Dónde se origina esta? Pues básicamente es la primera rama que emite esta arteria maxilar interna. Se dirige hacia el conducto auditivo externo, donde termina irrigándolo y también a la articulación temporomandibular. Eso es algo muy importante, ¿ok? No se vayan a olvidar. Luego, a partir de esta arteria, también vamos a poder encontrar la arteria timpánica anterior, que es esta, ¿ok? La arteria timpánica anterior. Aquí podemos encontrar la arteria timpánica anterior, que se dirige por el conducto de ¿qué? Mira, plagiar, copiar, pues de Glasser, pues, junto con la cuerda del tímpano, ¿ok? Con la cuerda del tímpano. Que yo dije que esta cuerda del tímpano inervaba los 2/3 anteriores de la lengua, que es una rama del nervio facial importante, ¿ok? Termina irrigando también parte de la caja del tímpano y la membrana timpánica. Ahí murió. Pasamos ahora a la arteria meningia media y menor. Ya, la menor también se llama accesoria o pterigomeningia. La arteria meningia media es importantísima, por si acaso. Ahora, ¿cuál es su trayecto y cómo se origina específicamente? Esta se origina como rama colateral ascendente de la arteria maxilar y se introduce por el agujero espinoso, también llamado agujero redondo menor, eso es esfenoide, ya debes saber. Y se dirige también a la concha del temporal y a la cara interna del parietal. Termina en el ángulo inferior del parietal, en la porción escamón temporal, da ramos para los músculos pterigoideos e irriga las meninges de la dura madre. En su recorrido también emite ramas, por si acaso, para la región petrosa. ¿Cuál rama? La arteria temporal superficial mayor. ¿Qué es esta? Que se introduce por el hiato de falopio. ¿Qué pasa por el hiato de falopio? Una pregunta examen, el nervio petroso superficial mayor o nervio petroso mayor nomás se llama, por si acaso, ¿ya? Luego también da otra rama, esta famosa meningia media, que se llama la arteria timpánica superior, que se introduce con el nervio petroso menor e irriga la mucosa del tímpano y del estribo, ¿ok? Esa es su segunda rama que da esta arteria meningia, por si acaso, ¿ok? Bueno, aquí podemos observar.
arteria timpánica superior y la que ya te hablé, ¿no? Petrosa superficial. Ya, listo. Luego podemos encontrar la arteria meningia, no, antes, primero pasamos a la arteria meningia media, otra vez, este es el foramen espinoso, chum, o redondo menor, te dije, da una rama, que es la arteria anastomótica para la arteria lagrimal, se anastomosa con esta, que esta es rama de la oftálmica, haciendo una conexión entre la carótida interna y la carótida externa. Pregunta de examen, ¿eh? Ya luego tenemos a la arteria meningia menor o meningia accesoria o pterigomeningia. Se llama pterigomeningia porque irriga los músculos pterigoideos también esta arteria, muy importante, ¿ya? Esta arteria meningia menor nace a la altura del cuello del cóndilo, delante de la arteria meningia media y se introduce por el agujero oval. Ya debes conocer eso. Da ramos para los músculos pterigoideo lateral y paladar. Termina irrigando las meninges, la dura madre y algo muy importante, te lo van a tomar. ¿Quién irriga el ganglio de Gasser? Vos respondés, la arteria meningia menor. ¿Quién irriga la mayor parte de las meninges? La arteria meningia media. ¿Por qué? Por esto, pues. La arteria meningia media en su recorrido, específicamente al llegar casi al ángulo anteroinferior del parietal, va a dar dos ramos, ¿ok? Ramas frontal y rama parietal que dan esa forma de hoja de higuera que ya lo vimos en hueso frontal y parietal. Específicamente el hueso parietal, ahí podemos cerrar muy bien las hojas de higuera, ¿no? Y termina irrigando específicamente en el punto craniométrico denominado terion, formado pues obviamente por el frontal, parietal, a la mayor del esfenoide y el temporal, por la escama obviamente, es el punto más débil donde se pueden formar hematomas epidurales o también se puede formar aneurisma. Es decir, si un choco te da ¡pum! Un golpazo acá, puede reventar tu arteria, ¿ya? Muy importante. Y bueno, pues algo muy importante también que aclarar aquí es que el borde interno prácticamente del cuello del cóndilo, esta arteria meningia media se introduce por el espacio que le hace el nervio aurículo temporal que dije que formaba parte del ojal retrocondilo de Juvara o cóndilo ligamentoso. Pregunta de examen, ¿qué pasa por el espacio que le deja el nervio aurículo temporal? Arteria meningia media. Estarás anotando, estarás anotando. Ya, pasamos a la arteria temporal profunda anterior y posterior. En Testil lo encontrás como media y en Latar y en su cuarta edición también lo encontrás a esta posterior como arteria temporal profunda media, ¿ok? ¿Y dónde lo puedes encontrar como arteria temporal profunda posterior? En Sobota, ¿sí? En el Atlas, en su libro, ahí puedes encontrar. Ya, esta arteria temporal profunda anterior se origina en la vecindad de la fosa pterigopalatina. Se dirige a la cara profunda del músculo pterigoideo lateral, entra a la órbita por el conducto cigomático, atraviesa la fisura orbitaria superior hasta llegar a la órbita. A ver. Ahorita me está diciendo, ¿cómo que atraviesa la fisura orbitaria superior? ¿Cómo es eso? Sí, atraviesa. Puedes fijarte en Latariet, en su cuarta edición, en el segundo tomo, que envía una arteria, una arteriola prácticamente rama a la arteria temporal profunda anterior y termina irrigando al músculo temporal en su porción profunda. Ya la arteria temporal profunda media, así lo vas a poder encontrar en Latar y en Testit, y como posterior lo encontrás en Sobota, por si acaso. Esta es la más gruesa, por si acaso, esta temporal es la más gruesa de todas, así que si te preguntan cuál es la más gruesa, vos respondes la temporal profunda media. Se origina en la segunda porción de la arteria maxilar y directamente cruza la cara lateral del músculo pterigoideo, lateral pasa a la cara profunda del músculo temporal y termina irrigando el músculo temporal, pues, ¿ok? Esta se puede originar también del tronco tempromaceterino, prácticamente es un tronco que es dilatado de la arteria, pues, básicamente maxilar, que puede dar dos ramas, como ya te mencioné, temporal, media y la arteria macetérica. Superior, por si acaso, porque la inferior es la facial. Al final, no te preocupes, te voy a dejar apuntes, ya me conoces a mí, siempre te dejo apuntes, todo te dejo para que puedas entender y diferencias de las arterias, cuál es superior, cuál es inferior, por ejemplo, si hay una timpánica anterior, tiene que haber una timpánica posterior, y te lo explico muy bien ahí, así que quédate hasta mi último video, o sea, hasta el final del video. Ya, listo. Y esta viene siendo la arteria temporal profunda. En Latar-Yel lo vas a poder encontrar a esta arteria como temporal profunda posterior. En Latar-Yel y en Testit. Pero en Sobota es al revés. Lo puedes encontrar como arteria temporal profunda media. Estas se anastomosan, bla, 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 haciendo una circulación. Una pregunta examen. La arteria temporal profunda posterior para los de Latar-Yel y Testit
Es rama de la arteria temporal superficial. Para los que leen Sobota, la arteria temporal profunda media es rama de la arteria temporossuperficial. Ya, aquí podemos observar lo mismo, ¿no? Listo. Ya, ahora pasamos a la arteria dentaria o alveolar inferior. Esta se origina a la altura del cuello del cóndilo, se dirige al agujero dentario, donde va a dar pues una rama, por ejemplo la rama amiloidoidea y también ramas dentarias, termina con el foramen específicamente mentoniano. Acá hay una pregunta de examen que una vez nos lo hizo mi docente práctica. ¿Cuáles son los 3 agujeros fundamentales de la cara? Entonces vos respondés el agujero supraorbitario, ubicado en el hueso frontal, el infraorbitario por el maxilar, obviamente, superior, y el mentoniano, importante, ¿ok? Entonces aquí termina la arteria maxilar, o sea, la arteria alveolar inferior, rama de la arteria maxilar, muy importante, ¿ya? Donde da su rama mentoniana y después da ramas dentarias que irriga para los dientes incisivos, caninos y molares. Muy importante, esta es la única que irriga todos los dientes, ¿ok? Todo, en cambio la alveolar posterior superior se divide en una sudorbitaria y ya te voy a explicar, no te quiero confundir, ¿ya? También da una rama denominada miloioide que se conduce por el surco miloioideo junto con el nervio miloioideo para inervar e irrigar al músculo miloioideo. Acá hay otra pregunta. ¿Quién forma el piso de la boca? Vos respondes músculo miloioideo. Nada más, ahí murió. Pasamos al siguiente, que es la maceterina superior. Ojo, la maceterina inferior, te lo repito, viene siendo rama de la arteria facial. ¿Ok? Muy importante eso, no te vayan a olvidar. Y la maceterina superior es sencilla, nace simplemente como una rama de la arteria maxilar, asciende, pasa por la escotadura sigmoidea e irriga el músculo macetero. Ahí murió. Pasamos a la arteria bucal. La arteria bucal también nace, pues esta, por si acaso, viene siendo ramas descendentes, porque las ascendentes autímamente ¿te acordás, no? Las descendentes de Mabutepa, es decir, dentaria inferior o alveolar inferior, maceterina. Estas son descendentes, ¿no ves que están descendiendo? Ah, ya. Entonces, eso. Ya. Y pues como ya te hablé, la bucal, que es esta, por ese caso también es descendente, se dirige hacia abajo para irrigar directamente a este músculo. ¿Qué músculo es? Ah, ¿no te acuerdas del bucinador? Pues hijo, bucinador. No te confundas. La bucal irriga al bucinador. También a las encías también irriga, ¿ya? Listo. Pasamos ahora a la arteria pterigoidea, ¿ok? Arteria pterigoidea es externa, ya que la arteria pterigoidea interna es rama de la facial. Sí, amigo, al final de todo eso, así te tengo diferencias, así, pterigoidea interna, pterigoidea, así, te conviene quedarte hasta el final del video. Ya, entonces las arterias pterigoideas externas se originan simplemente como ramas, pues obviamente de la arteria maxilar. Pueden ser 2 o puede ser una directamente. Aquí podemos en las arterias pterigoideas e irrigan al músculo pterigoideo externo o lateral. Por eso se llaman arterias pterigoideas, ¿ok? Listo, ahí murió la arteria pterigoidea. Pasamos a la palatina superior o descendente. Mucho ojo, si hay una palatina superior, hay una palatina inferior. Mi docente de práctica siempre me enseñó a buscar su homólogo opuesto. Por eso es que al final del video te lo dejé todo un resumen de todos sus homólogos, sus diferentes, ¿no ves? De todas estas arterias. Y entonces la palatina superior es rama de la maxilar interna, pero la inferior viene siendo rama de la facial o maxilar externa. También se llama descendente, no es que baja, ya. Entonces esta arteria se introduce por 2 agujeros. Por el agujero palatino posterior y menor. Eso es para los que leen testit. Para los que leen lateral, este se llama mayor y menor. Entonces, por el agujero palatino posterior pasa la arteria palatina posterior junto con el nervio palatino anterior. Sé que esto es muy confuso. Para los de lateral simplemente está por el agujero palatino mayor, pasa el nervio y arteria palatina mayor. Más sencillo, ¿no ves? Pero lateral, pero testis siempre nos complica. Y este es el agujero palatino menor, donde va a pasar la arteria palatina menor y el nervio palatino menor. Y así se jodió esto. Ah, ya, la arteria palatina mayor, por si acaso, se va a encargar de irrigar a toda la porción anterior del paladar duro, anastomosándose con la arteria nasopalatina, pues, que ya te voy a mostrar más adelante haciendo esa conexión. Luego la arteria palatina menor irriga todos los músculos del paladar blando, es decir, el peristopio interno, externo y bla, bla, bla. Pasamos a la arteria alveolar posterior superior. No te confundas con la alveolar inferior. Esta es posterior superior, es decir, arriba, ¿ya? Mucho ojo. Esta alveolar posterior superior se relaciona específicamente con el borde posterior del maxilar
también conocida como tuberosidad del maxilar, se introduce a los agujeros alveolares posteriores superiores. Y acá hay una pregunta de examen para los que me están viendo, si hay de odontología. ¿Qué irriga la arteria alveolar posterior superior? A las muelas. Mucho ojo. ¿Quién irriga entonces a los incisivos y caninos y premolares? Esta arteria denominada, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La arteria suborbitaria. Mucho ojo. Esta arteria suborbitaria da ramas, si te das cuenta aquí, se llaman alveolares anterosuperiores. Así establece una comunicación las anterosuperiores con las posterosuperiores. Muy importante. Ahorita te voy a hablar de esta arteria suborbitaria o infraorbitaria. Aquí tenemos a la arteria suborbitaria. Como podemos ver, se introduce por esta hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior, se introduce por el conducto infraorbitario, sale por el agujero infraorbitario que ya te mencioné, te dije cuáles son los 3 agujeros más importantes de la cara. Pues pregunta de examen de práctica, aquí lo tenés, el supraorbitario, infraorbitario y mentoniano. Supraorbitario, arteria supraorbitaria, rama oftálmica, infraorbitario, entonces viene siendo rama de la arteria maxilar interna. Muy importante, al igual que el foramen mentoniano, importante. Ya, listo, se introduce y prácticamente esta arteria suborbitaria, también llamada infraorbitaria, envía ramas ascendentes para las arterias palpebrales, para el párpado inferior y descendentes irrigando al labio superior y también a la mejilla. También irriga la glándula lagrimal, ramos para las arterias incluso palpebrales y alveolar superior, canino y como ya te mencioné, ¿no? Listo, pasamos ahora a la siguiente arteria vidiana o del conducto pterigoideo. Esta es importantísima, esta arteria. No te olvides. Esta nace como tercer tramo de la arteria maxilar, siendo rama colateral, y pues su trayecto va a ser atravesar el conducto vidiano, también llamado conducto pterigoideo, y este conducto es muy delgado, por si acaso. Ahora, acá hay una pregunta siempre de anatomía, lo he visto en varios bancos de preguntas. ¿Qué pasa por el conducto vidiano? Ah, el nervio vidiano, ¿ok? Y la arteria vidiana. Ahora, ¿cómo se forma el nervio vidiano? Ya te hice bola, ¿no ves? No sabes, ¿no ves? Te repetí pues 1000 veces mi video de pares craneales. Anda a verlo, ya. Te lo voy a hacer recuerdo. Si el nervio vidiano se forma por el nervio petroso superficial mayor, el nervio petroso profundo mayor y una rama del plexo pterigoideo, ¿ok? Mejor diré del plexo carotidio simpático. Muy importante, ¿ya? Listo. Y pues se introducen por el conducto pterigoideo. Aquí podemos observar a la arteria del conducto pterigoideo y va a irrigar, ¿sabes dónde esto? Va a irrigar a la porción más elevada de la faringe y también a la trompa de Eustaquio y al velo del paladar. Eso se encarga de irrigar esto, muy importante, ¿ya? Y luego encontramos a la arteria pterigopalatina. Aquí podemos encontrar pterigopalatina, también llamada faringe descendente. ¿Te suena? ¿Te suena? Pues, no es que hay una faringe ascendente que está, mira, rama de quién, de quién, de quién, de la carótida, pues no es de la carótida externa, no te olvidé. Ya también se llama superior, ¿ok? Porque está más superior, pero en cambio la inferior viene siendo rama de la arteria carótida externa. Ya. Esta se nace el tercer tramo de la arteria maxilar, atraviesa el conducto pterigopalatino, específicamente termina en la parte más alta de la mucosa de la faringe, la cual termina irrigando a la mucosa de la faringe, esta arteria pterigopalatina, por si acaso. O también llamada arteria faringea descendente. ¿Cuál es esta? Mira, arteria faringea descendente. Ya, acá hay una pregunta de examen. ¿Qué pasa por el conducto pterigopalatino? Ya te hice bola, ¿no? La arteria pterigopalatina y el nervio faringeo de Buck. Importantísimo. ¿De quién es este rama del nervio faringeo de Buck? Del nervio nasal superior. ¿Y esta a la vez de quién? Del nervio, ¿qué cosa? ¿De qué cosa? Del nervio oc. Ah, no, pues no es oftálmico, hijo. Es parte específicamente del nervio maxilar, ¿ok? Y esta es la B rama del nervio trigémino. Sé que ahorita no me entendés, pero cuando veamos el trayecto de trigémino me vas a entender súper bien. Ya, sigamos. Eh, Pasamos a su rama terminal, que es la esfenopalatina, también ya,
esta no tiene otro nombre. Esta esfenopalatina se introduce por el agujero esfenopalatino y se divide en dos, en internas y externas. Las internas se llaman sectales y termina dando una rama importantísima que te lo van a tomar de examen, es la arteria nasopalatina, que se introduce por el foramen nasopalatino. Acá hay otra pregunta de examen para prácticas, para anatomía práctica. ¿Para qué sirve esto? Sirve para insertar, pues, para poner la inyección, es decir, para anestesiar a tus huesitos, es decir, a tus dientes incisivos, ¿no ves? Estos caninos igual, importante, para anestesiar toda la porción de los dientes superiores. En cambio, para los dientes inferiores, te dije que se anestesiaba por la espina de Spix en mi video de huesos de la cara. Muy importante, ¿ya? Entonces, esta arteria nasopalatina se dirige, ¿te acordás que yo te dije la arteria palatina mayor, se anastomosaba? Ah, de eso pues te hablé. Ya, ahora atiéndame muy bien acá. Esto va para los que leen Testit. Ya, este es el nervio, el conducto palatino anterior. Este es el conducto palatino posterior y este es el conducto palatino menor. Para los que leen Latariet, este es el conducto nasopalatino, palatino mayor y palatino menor. ¿Qué pasa por el nasopalatino? Arteria y nervio nasopalatino. Nada más. Eso es para los que leen Latariet. Para los que leen Testit, ¿qué pasa por esto? Va a pasar el nervio nasopalatino y después va a pasar también el nervio, parte del nervio esfenopalatino interno. ¿Ok? Importante. Ya, luego vamos a poder encontrar a este foramen que ya te dije que pasaba el nervio palatino mayor para los que leen Latariet, para los que leen Testit, es el nervio palatino anterior, ¿ok? Sí sé que es confuso porque este es el foramen palatino posterior y va a pasar el nervio palatino anterior. Sí es más complicado para los que leen Latariet, para los que leen Testit. Lo de Latariet ya saben más fácil, nasopalatino, mayor y menor. Listo, eso quería aclarar. Y la rama externa se llama rama de los cornetes porque termina irrigando a los cornetes. Ya, resumen para los olvidadizos. Yo sé que ustedes son olvidadizos, ¿ya? Así que aquí las dividen en tres ramas: porción mandibular, pterigoide y pterigopalatina. Y aquí pueden chequear, ¿no? Alveolar inferior, distribución, mandíbula, dientes en sí, timpánica anterior, cavidad timpánica, ya te mencioné, auricular profunda. Te dije que irrigaba la articulación temporomandibular y conducto auditivo externo, meningia media, calvaria, dura madre, fosa craneal media, anterior y posterior, y te dije que se comunicaba junto con la arteria oftálmica y bla, bla, bla. Ahí sacarle una captura y nos chequee y vamos a la próxima arteria, que es la arteria maxilar externa o arteria facial. Oye, esta es importante por si acaso, a pesar de que sea una arteria sencillita de describir, es una arteria importante. ¿Por qué? Porque termina irrigando específicamente a todos los músculos de la cara o también pues llamados músculos de la expresión facial, ¿ok? Ya, ¿dónde tiene su origen esta arteria facial? Mira, esta se origina específicamente, bueno, se desprende de la cara anterior de la carótida externa, 5 milímetros arriba de la lingual, ¿ok? Aquí podemos encontrar pues, la arteria lingual. ¿Identificas esto? No identificas ya. Conmigo identificas. Esta es la arteria carótida primitiva. Esta es la carótida interna, la carótida externa, la tiroidea superior, la faringe ascendente, la lingual. Esta es la facial, la occipital. Esta viene siendo la maxilar interna. Esta viene siendo la auricular posterior, parte del auricular posterior. Y por último, esta arteria que es la arteria temporossuperficial. Eso viene siendo, ¿ya? Facilito, ¿cierto? No es nada complicado. Entonces se origina 5 milímetros arriba de la lingual. Nada más, su trayecto va a ser los músculos digástricos, estilo yoyo, penetra la región submandibular, comisura de los labios, también se ubica en el surco nasogeniano, importantísimo. ¿Qué se ubica en el surco nasogeniano? La arteria facial, ¿ya? Termina en el ángulo anterointerno del ojo, anastomosándose con las arterias angulares y también con, anastomosándose con la arteria nasal, que viene siendo una rama de la arteria oftálmica. Bueno, aquí te puedo explicar, ¿no? Esta es la arteria facial, se introduce por el borde inferior, específicamente interno, de la rama de la mandíbula, luego sale por el borde inferior, específicamente en el ángulo anteroinferior del músculo macetero, se dirige específicamente toda la región atravesando pues la cara externa en la mandíbula y macetero, entre los músculos faciales, ubicándose en el surco nasogeniano, y es el que se forma cuando reímos por si acaso, y ubicándose en el ángulo interno de la órbita, anastomosándose con la arteria básicamente
rama de la, bueno, con la arteria oftálmica que está dada una rama que es nasal y esta a la vez rama de la arteria carótida interna. Es decir, la arteria carótida interna da una rama que es la arteria oftálmica y esta es la nasal y así se establece la comunicación entre la carótida externa y la carótida interna. Importante, ¿ya? Entonces hay dos comunicaciones. Primero, la meningia media que es anastomosa también con la oftálmica, haciendo la comunicación interna y externa. Y también la vena facial a través de su vena, de su arteria angular, mejor dicho, la arteria facial a través de su arteria angular, anastomosándose pues con la arteria oftálmica. Sencillo, ¿cierto? Listo. Pasamos ahora a sus ramas. En su trayecto emite prácticamente 8 ramas, 4 cervicales y 4 faciales, ¿ok? Ya, primero pasamos con las arterias cervicales, las nemotenias PPs. ¿Qué significa P? Palatina inferior o ascendente. Te dije que la palatina superior era la rama de la maxilar interna. Esta palatina inferior resulta ser que da ramas tonsilares, por eso te lo puse. Luego la otra P se llama pues pterigoidea interna. Luego la otra submaxilar y submentoniana. Vamos a hablar de la arteria palatina inferior y de la pterigoidea interna. Aquí podemos observar. Esta es la arteria, por si acaso, la arteria facial, ¿ya? Aquí está su primera rama, la arteria palatina inferior, ¿ya? O también te dije que se llamaba ascendente. Esta se origina en el vértice de la curva faríngea, enfrente de la extremidad inferior amigdalar. Su trayecto va a ser pared lateral de la laringe, discurre a los músculos estilogloso y estilofaringio. Entonces, ¿quién irriga los músculos estilogloso y estilofaringio? La arteria, ¿qué cosa? Palatina ascendente, ¿ya? Muy importante de eso, ¿ya? Listo, luego su terminación va a ser específicamente en el velo del paladar y su irrigación va a ser el velo del paladar a los músculos estilofaringio, estilogloso, amígdala y también parte de la trompa de Eustaquio. A la misma vez, esta arteria que es la palatina inferior, esta, o también llamada como te dije ascendente, da una rama que es la arteria pterigoidea interna, ¿ok? Que aquí están haciendo la pterigoidea interna. Esa es la pterigoidea interna, ¿ya? Muy importante. Esta es la arteria pterigoidea interna, en el cual se encarga de irrigar al músculo prácticamente pterigoideo interno, ¿ok? Muy importante. Ahora, ¿qué arteria es esta? Tal vez me estarán preguntando. Esta es la arteria tonsilar, ¿ok? Arteria tonsilar de la arteria facial, que a muchos libros no lo mencionan como una arteria rama de la arteria facial, porque muchos dicen que nace como una rama específicamente de la arteria palatina ascendente. Cuando se refieren a eso, se refieren a esta rama. Esta también se llama arteria tonsilares, por si acaso. Tonsilar, tonsilar. Ah, ¿no me creen? Les mostré pues, en las anteriores imágenes. Vamos a ver, vamos a repasar. Aquí podemos observar, muy bien, mira, mira, aquí podemos observar a las arterias tonsilares, ¿ok? Y esta es la arteria tonsilar, mira, ¿rama de quién? De la facial, ¿ok? Muy importante. Lo mismo. Y bueno, pues eso sería hablar de esas arterias sencillo, ¿no ven? Recordemos que la arteria pterigoidea interna va para el núcleo pterigoideo interno. Ya. Pasamos a la arteria submaxilar y submentoniana, ¿ya? Bueno, esta es más sencilla, por si acaso, la arteria submaxilar y submentoniana. Empezamos primero por la arteria submaxilar. Esta se origina cuando la arteria facial cruza las glándulas, se dirige hacia las glándulas submaxilar, luego hacia la glándula submaxilar o submandibular también llamada y irriga la glándula submaxilar. Aquí podemos observarla muy bien, mira. Aquí se está curveando, irriga la glándula submaxilar y aquí lo mismo, pues mira, esta es la arteria submaxilar o submandibular. ¿Y esta arteria qué es? La arteria submentoniana. ¿Qué está dónde se origina? Nace pues de la arteria facial de la región submandibular. Sigue el borde inferior de la mandíbula, podemos observar muy bien ahí, y hasta la región submentoniana, anastomosándose con ramas del alveolar inferior, haciendo una comunicación entre la arteria maxilar interna y la arteria maxilar externa. Pregunta de examen. ¿Cómo se llegan a conectar la arteria maxilar interna y la arteria maxilar externa o facial? A través de su arteria submentoniana y a través de la arteria mentoniana de la arteria maxilar interna. Mucho ojo con eso. Bueno, luego esta arteria submentoniana termina irrigando al músculo miloioide y al vientre anterior del músculo digástrico, ¿ok? Haciendo recordar, por si acaso, este es el vientre anterior, este es el vientre posterior inervado por el nervio facial y el vientre anterior, pues te dije, está inervado por el nervio maxilar
inferior, rama del nervio trigémino, por si acaso, específicamente por el nervio emiloide. Ya está. Eso sería hablar de sus ramas cervicales. Aquí podemos observar lo mismo. ¿Ya? Listo. Pasamos ahora a sus ramas faciales. La mnemotemia es malal. ¿Qué quiere decir malal? Sencilla. Maceterina inferior, recordando que hay una maceterina superior que te dije que venía siendo una rama específicamente de la arteria maxilar interna. Luego labial, labial superior e inferior, también llamada coronarias, y ala de la nariz. Vamos a ver a la arteria maceterina inferior y labiales. La maceterina inferior se origina cuando la arteria facial llega a la cara, específicamente en el ángulo anteroinferior del macetero. Se dirige hacia arriba y atrás al músculo, termina en la cara lateral del músculo macetero, irriga el músculo macetero y parte del bucinador. ¿Te acuerdas quién irrigaba también al bucinador? Ah, no te acordás, pues lo ves. La arteria bucal, ¿de quién era rama? De la arteria maxilar interna. Entonces, ¿cuántas arterias irrigan el bucinador? La arteria maxilar interna y la arteria maxilar externa a través, la arteria maxilar interna de la bucal y la arteria maxilar externa a través de la arteria ¿de quién? ¿De quién? Te estoy avisando, pues la maceterina inferior. ¿Qué es esta? Por si acaso, arteria maceterina inferior. Mira, aquí podemos observar el bucinador y bla, bla, bla. Listo. Luego las arterias coronarias, o también llamadas labial superior e inferior. Aquí podemos observar. Ya, la labial inferior se origina a la altura de la comisura labial y prácticamente su trayecto va a ser el labio inferior y se anastomosa con la arteria opuesta, que es la labial superior, obviamente. Y pues termina irrigando a los músculos orbicular, ramos mucosos y cutáneos. Luego la labial superior o coronaria superior se origina a la altura del ángulo de la boca, a la altura de la comisura labial, penetra en el labio superior y se anastomosa también con la opuesta. Y pues irriga específicamente el orbicular de los labios, prácticamente su porción superior. Ahí podemos observar muy bien, arterias labiales superiores, inferiores, aquí se anastomosan, podemos observar y nada más. Ahí murió. Y por último, la última arteria, que es la arteria del ala de la nariz, también llamada nasal externa, ¿ok? Arteria del ala de la nariz o también llamada nasal externa. Ya, esta arteria específicamente tiene su origen a la altura del ala de la nariz, se reparte en el ala del dorso y el vértice de la nariz, termina irrigando el vértice de la nariz y ala, dorso y vértice de la nariz. Y bueno, pues eso viene siendo la arteria del ala de la nariz. Ahí podemos observarla muy bien. Y aquí también muy bien. ¿Qué viene siendo esta? La arteria, mejor dicho, la vena facial. ¿Ok? Que esta vena facial, su origen viene siendo la vena supratroclear, que es prácticamente la reunión de las venas frontales, y vena angular. Es decir, esta viene siendo la vena angular, vena supratroclear y va a recoger todo, va a drenar toda la sangre que vienen de todos estos músculos. ¿Ok? Su trayecto va a ser cuadrilátero de la facial, detrás de la arteria misma y borde inferior de la misma, y termina específicamente en las venas lingual, tiroideos, faringea, y con esta última va a formar el famosísimo tronco tirolingo faringo facial. ¿Y qué te dije yo de este tronco tirolingo faringo facial? Ya se olvidó. Te dije que formaba parte del triángulo de Farabeuf. ¿No ves? Yugular interna, tronco tirolingo faringo facial y nervio hipogloso. Contenido, te dije que iba a ser, no se acuerda, bifurcación de la carótida externa y también una rama del nervio accesorio. ¿Ok? Importante. Y bueno, pues recibe ramas afluentes de venas pateobrales, labial superior, inferior y parótidas, etc. Y aquí les tengo a su última rama terminal, que es la arteria angular. Esta, por si acaso, de aquí también se origina la vena angular. Por si acaso, esta, vena angular. Arteria angular. Ya, esta arteria angular es importantísima porque se anastomosa con la arteria nasal. Yo te mencioné, ¿no ves? La arteria nasal, que es una rama terminal de la arteria oftálmica, conectando así la circulación intracraneal con la extracraneal. Es decir, la arteria carótida interna con la carótida externa, porque la nasal es una rama, te dije, de la arteria oftálmica. Entonces hay dos partes que se anastomosan prácticamente de la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna se anastomosa con la arteria carótida interna, o sea, se conecta a través de la arteria meningia media, a través de su ramo, ¿no ve? Que yo dije que se conecta específicamente, se anastomosa con la arteria lagrimal, y está la B rama de la oftálmica, y está la B rama de la carótida interna. Entonces, la maxilar interna con la externa, las dos se conectan con la carótida interna. Pregunta examen, ¿ya? Ya, entonces la externa, maxilar externa o facial a través de la nasal y la maxilar interna a través de la arteria meningia media.
Y resumen para los olvidadizos. Ya saben, a mí me gusta darle un buen resumen a todo. Ya, aquí podemos tener a la arteria facial, podemos observarla muy bien. Esta arteria facial con sus ramas, ¿no? Esta es la palatina, ¿qué cosa? Ascendente, te dije, ¿no? La arteria palatina ascendente junto con sus ramas. Te dije que viene siendo la pterigoidea, ¿qué cosa? Pterigoidea interna, porque la externa irriga, te dije, parte de, mejor dicho, le pertenece a la arteria maxilar interna, ¿ok? Y irriga al pterigoide lateral. Y aquí podemos obtener, como te dije, al tronco tonsilar, bla, 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 que va a irrigar prácticamente a la lengua. Y aquí podemos encontrar a sus otras ramas, la rama submaxilar o submandibular. Aquí podemos encontrar la rama prácticamente submentoniana, que es anastomosa, te dije, con la arteria mentoniana, rama de la arteria maxilar interna, es decir, rama de la arteria alveolar inferior y esta a través rama de la maxilar interna, estableciendo una conexión entre las dos maxilares internas y externa. Pregunta de examen. Estarás anotando, estarás anotando. Ya, y listo, luego aquí va a ascender, va a dar sus ramas, las coronarias superior o labiales superior, inferior, el ala de la nariz, termina la arteria angular. Y listo, amigo, eso viene siendo todo esto de las arterias. Ahora terminamos con mi resumen. Sí, amigos, para que vean cuánto los quiero, te le hice todas estas diferencias, obra mía, por si acaso, ahí pueden chequearla. Todas las diferencias. Mira, si hay arteria faríngea ascendente, hay arteria faríngea descendente. La arteria faríngea ascendente o inferior, carótida externa, arteria faríngea descendente o pterigopalatina o superior, rama de la maxilar interna. Arteria maxeterina superior, rama maxilar interna, maxeterina inferior, rama de la maxilar externo facial y así sucesivamente. Te aprendes todo esto y realmente vas a hacerle asco a cualquier estudiante que te rete, no sé, anatomía. Aprendete todo esto y vas a ser un crack. Bueno, muchas gracias. Esto viene siendo todo. Suscríbete o dale like. Si no, el gatito muere, ya sabes. No lo hagas por vos, hacelo por el gatito. Así que espero realmente que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Ya estamos casi por los 200 suscriptores. Así ustedes me ayudan a seguir creciendo el canal. Bueno, nos vemos en un próximo video, tal vez con drenaje del cuello o tal vez con triángulos del cuello. Realmente espero que les haya gustado, chicos. Y la bibliografía que usé, por si acaso, viene siendo el libro del doctor Pedro Ledesma, es un docente de la Universidad San Francisco de Chuquisaca. También utilicé la Target, como te dije, cuarta edición, el segundo tomo. También utilicé Rubier, también utilicé Testit y también utilicé Sobota y Nether. Bueno, hasta luego chicos, se cuidan, bye bye.